bienvenidos. La campaña de La Libertad Avanza y del presidente Milei para las elecciones legislativas que serán en 3 semanas se encuentran en serios problemas. Y aunque desde el gobierno pareciera que no existe ningún problema, las consecuencias podrían verse dentro de muy poco. Empecemos de atrás para adelante. El día de ayer, el presidente Milei realizó un acto proselitista, un concierto donde se autocelebró junto con sus más allegados y también presentó su libro llamado Construyendo el Milagro Económico. Y esto no tendría nada de malo, y de hecho podría ser un acto que le sumase a una campaña si ésta no estuviera atravesando serios problemas, ya que el domingo, es decir, hace menos de 2 días, el principal representante de la lista de La Libertad Avanza, el número 1 por la ciudad de Buenos Aires, José Luis Espert, hizo pública su renuncia, llevado por la presión de la opinión pública por acusaciones serias de estar ligado a un narcotraficante y haber recibido de él $200.000. Esta historia empieza hace poco más de 10 días, cuando el principal representante del peronismo, Juan Grabois, denunció públicamente que José Luis Espert había recibido $200.000 de un famoso narcotraficante llamado Fred Machado, que está siendo pedido por la justicia norteamericana para ser juzgado en Estados Unidos. Ante esta acusación, todo el gobierno del presidente Milei, incluido el presidente Milei y sus más allegados, salieron en defensa de José Luis Espert y dijeron que todo esto era una patraña del peronismo y lo calificó de chimento de peluquería. Ante ello, el gobierno puso al principal asesor del presidente Milei, uno de los pocos hombres al que él escucha, Santiago Caputo, detrás de José Luis Espert para ayudarlo a salir de esta situación complicada que afectaba también la campaña de La Libertad Avanza. Primero, puso a José Luis Espert por todos los medios posibles afines a él, con periodistas cercanos. Lamentablemente eso salió desastroso. No pudo responder la pregunta más esencial de todo esto: si recibió o no recibió el dinero. Si bien él no aceptó haber recibido el dinero, tampoco lo negó. Simplemente no respondió y evadía la respuesta. Y esto fue tan evidente, incluso para estos periodistas, que generó malestar en ellos y ellos empezaron a sumarse a las críticas a José Luis Espert. Por otro lado, cuando las evidencias fueron apareciendo, José Luis Espert se vio obligado a salir leyendo un statement donde por fin aceptaba que sí había recibido el dinero por una consultoría que había hecho en temas mineros a una empresa minera en Guatemala. Pero los medios de comunicación empezaron a sacar cada vez más información que hacía difícil y iba en contradicción con todo lo que había afirmado José Luis Espert. Por ejemplo, él en un primer momento había dicho que no conocía a Fred Machado. Luego dijo que sí lo había conocido cuando fue a presentar un libro en la ciudad donde vivía Fred Machado, y que ahí se habían conocido, pero que luego de eso no había mantenido casi ningún tipo de contacto. Sin embargo, horas después aparecieron fotos de él celebrando, conversando, e incluso fotos de José Luis Espert en la casa del propio Fred Machado. Así también, él negó en un primer momento que había utilizado los aviones de Fred Machado, luego dijo que había sido una sola vez, y al final se descubrieron que habían sido al menos 35 veces las que había usado los aviones de este narcotraficante. Él tuvo que aceptarlo del pago en ese statement, no por honestidad, sino porque horas antes, un diario de circulación argentina había sacado un statement del Bank of America donde figuraba este pago de $200.000, pero que además este pago era uno de tantos que iba a recibir por $1 millón, pero que al final no se dio. Y que el pago de los $200.000 no lo había hecho esta empresa minera guatemalteca, sino que se lo había efectuado una empresa de aeronáutica ligada a Fred Machado. El domingo, alrededor de las 7 de la noche, a través de la red social X, antes Twitter, él publica que renuncia a su candidatura. Inmediatamente, de manera coordinada, el presidente da una entrevista en la cual él le brinda su respaldo nuevamente a José Luis Espert y afirma que él no le ha pedido la renuncia, pero que acepta y felicita al profe Espert, así lo llama Javier Milei, por esta hidalguía que había tenido de renunciar para no afectar la campaña de La Libertad Avanza. Esta misma situación se vivió hace un mes, previo a la elección en la ciudad de Buenos Aires, cuando salieron unos audios de Diego Españolo, un personaje muy cercano, muy cercano al presidente Milei, que afirmaba que la hermana del presidente Milei, Karina Milei, había recibido coimas de 3% de una institución de discapacidad del gobierno, a la cual el gobierno estaba pasando leyes para quitarle y recortarle el financiamiento. Si bien desde la campaña de La Libertad Avanza y el propio presidente Milei junto a sus allegados intentaron bajar el tono, mostrarse más empáticos y también tratando de acercarse a la gente, ya que diversos estudios y algunas encuestas, así como muchos analistas, habían reconocido que el
que había un sector de los argentinos independientes que no respaldaban ni iban a respaldar las actitudes del presidente que mostraban y describieron como no solamente arrogantes, sino también poco empáticas y hasta cruel. En cualquier otra circunstancia, este acto podría ser considerado algo bueno y positivo, pero en medio de una crisis tan seria, parece inverosímil que el presidente y su campaña estén cantando en un concierto. Esta elección es trascendental para el gobierno del presidente Milei, ya que está en juego, por un lado, tener la mayoría suficiente para continuar con las reformas y lograr alcanzar esa promesa que aún no la tiene, pero por otro lado, porque necesita de un salvataje que ofreció Estados Unidos, que está condicionado, por un lado, a los resultados que obtenga en esta elección y por otro, a reducir cada vez más los contactos de Argentina con China. Y me olvidé de un detalle muy importante. El abogado que defiende al narcotraficante Fred Machado también ha sido abogado del presidente Javier Milei. Si todo esto no enciende las alarmas en la campaña de La Libertad Avanza, no creo que vayan a obtener un resultado diferente al que tuvieron hace poco tiempo. ¿Ustedes creen que La Libertad Avanza intente hacer un recambio en su estrategia de comunicación y también en su comportamiento? ¿O creen que persistirán y que lograrán obtener una mayoría lo suficientemente fuerte para continuar con las reformas? Los leo en sus comentarios.